Entonces, Dios te mostró su amor, puso en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Vive según ese Espíritu. Sé un hombre espiritual, sé una mujer espiritual. No te sigas dejando gobernar por la carne. Cada vez que te veas en una posición de que la carne ganó terreno en ti, siéntate, analiza qué es lo que está pasando, ora con Dios, trabaja con Dios para que superes esas debilidades y sea Dios el que gobierne tu vida y te guíe, y no siga la carne y el pecado marcándote la ruta. Sigo, vuelvo a Judas 20. Entonces ustedes, en cambio, queridos hermanos, ahora sí que se entendió, ahora vamos a leer el versículo completo. Ustedes en cambio, es decir, en contraposición a esos hombres naturales falsos que dividen, causan y andan en la iglesia sembrando odio, envidia, avaricia, detrás de inmoralidad sexual, dinero, todo eso lo explica Judas en la carta, ¿no? Porque eso es una de las características de los que se guían por la carne, es que cuando usted ve su resultado es dinero, inmoralidad sexual, ego. Porque eso es lo que le gusta a la carne. Entonces, pero ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, o sea, vivan según lo que ustedes ahora son en Cristo, edifíquense. Los apóstoles pusieron los fundamentos. Construya, edificar es construir. Comience a construir su vida individual y ayuda a edificar la iglesia, porque eso fuiste llamado. Tú no fuiste llamado a quedarte, bueno, ahí están los fundamentos, pongo aquí una lona aquí y nos quedamos aquí acostados hasta que Cristo venga. No es la actitud. Edifique sobre la base de la santísima fe. Como le dije, la santísima fe, la fe primitiva, lo que los primeros cristianos tenían como doctrina fundamental, era Cristo como Mesías, que vino, vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Eso era inamovible. Cualquiera que venía y decía que Cristo no era el Mesías, que el Mesías no había venido, eso era tirado por un lado. Los problemas que vinieron después, que si la Trinidad, la predestinación, el dispensacionalismo, teología del pacto, eso son discusiones después, pero lo que estoy hablando es de la doctrina primordial, lo que es básico en el cristianismo es eso. Cristo es el Mesías y vino, vivió, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Dios Padre como el Señor, y ha hecho disponible la salvación incluso a los gentiles por medio de su gracia. Punto. Eso no lo cambia nadie. Además, discusiones no es, porque a veces caen en discusiones aquí en lo que es la fe. Entonces cada iglesia tiene, imagínense, usted va a cada iglesia y consigue cada cosa. Usted dice, bueno, pero entonces volvamos a la base a lo que dijeron los apóstoles, sin enredarlo mucho. Perfecto. Entonces, edificándose sobre la santísima fe, que la base es Cristo, y orando en el Espíritu Santo. Vea, orar en el Espíritu Santo es lo que Pablo llama hablar en lenguas. Usted necesita aprender a hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas te permite a ti edificarte. Es una herramienta que Dios le dio al cristiano que te permite comunicarte directamente con Él y edificar tu espíritu, crecer, dejar de ser un niño espiritual. Los que no hablen en lengua, cuando venga Zulma, vamos a hacer un taller para todos aquellos que quieran aprender a hablar en lengua, para que comiencen sus oraciones de vida espiritual, empiecen a crecer en eso. No sabemos cuándo va a venir. Si no llega antes, bueno, hablaremos si tarda mucho, abriremos uno antes. Pero mientras, vamos a esperar que ella venga. Ese es el acuerdo que tengo yo con ella. Porque ella es fuerte en eso. Eso hay que reconocerlo. Personas, y eso deberíamos llegar todos. Llegar a muchas horas de oración al día. Y eso es solo proponerse. Entonces no se preocupen, pero esa es una herramienta. O sea, básicamente aquí Judas está diciendo, haz uso del Espíritu Santo en ti. Y de las 9 manifestaciones que tenemos los cristianos, la que está rápida de uso es hablar en lengua. Por eso es que él la cita. Porque otra manifestación es milagro, pero eso depende de Dios y de momentos específicos. Por lo menos, de las 9 manifestaciones está palabra de ciencia y palabra de sabiduría. O sea, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría.
La palabra de conocimiento es que Dios te da una palabra de conocimiento a tu espíritu, te comunica y te da a conocer algo. Entonces depende de momentos, eso no depende de nosotros a la mano. Y palabra de sabiduría es que Dios te dice, entonces te dio a conocer algo y te da la sabiduría de lo que hay que hacer en base a ese conocimiento que te dio. Es como lo de José, Dios le dio a conocer el sueño del faraón, palabra de conocimiento, y después le da palabra de sabiduría. ¿Qué hacer en base a ese conocimiento? Bueno, faraón, usted ahora va a agarrar la quinta parte de todo lo que se reúna en los 7 años de abundancia, para que cuando vengan los 7 años de hambre, tengamos y no muramos. Esa es sabiduría. O sea, ¿qué hacer? Porque ¿qué haces tú con un conocimiento? Mire, mañana va a entrar por la puerta un aire loco que nos va a enfermar todos. Supongo aquí, no sé, aquí pensando aquí, no rápido. Ajá, y tú tienes ese conocimiento. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, entonces te viene la palabra. ¿Qué vas a hacer? Pon esto y la puerta y evita aquello para que ninguno le vaya mal. Pero esas son cosas que Dios, son manifestaciones del Espíritu de Dios, pero dependen de la relación y del momento en que Dios quiera mostrar algo. Lo mismo pasa con la profecía, cuando Dios quiera comunicar algo. Lo mismo pasa con los milagros. Dones de sanidades también depende. Pero el hablar en lengua es el único de las 9 manifestaciones que está bajo tu control cuando tú quieras. Tú decides cuándo comienzas a hablar y cuándo terminas. A qué hora lo haces, cuándo lo haces. Por eso es una herramienta de edificación importante. Entonces, como les dije, les avisaré cuando, si no, ya cuadraremos algo pronto para ayudar a aquellas personas que no saben hablar en lengua a hablar en lengua. Lo mismo que el servicio, aprovecho para decirle, nosotros fuimos llamados a servir. Usted nació de nuevo para reconciliar el mundo con Dios y edificar la iglesia, servirle a Dios. Todos aquellos que quieran comenzar a servirle a Dios, el mes que viene, comenzando el mes de marzo, vamos a hacer una capacitación de servicio y enseñar a las personas lo que es el servicio y cómo se puede servir en una iglesia. Todo aquel que esté interesado, por favor, ahí está Alfredo y Rufino, que están anotando las personas interesadas para el inicio del próximo mes. Le hago la extensión a todo el que quiera, porque es necesario que, como hijo de Dios, le sirvamos y no ser después un siervo inútil. Esas son advertencias interesantes. Porque ¿qué dijo Jesucristo? Jesucristo, hay una parábola que a mí me gusta mucho del servicio, ¿no? Un paréntesis aquí. Hay una parábola que a mí me gusta mucho del servicio porque dice que el Señor llegó y pidió y le sirvieron en la mesa, y le pusieron la comida. Después dice, siervo inútil, porque solo hiciste lo que te mandaron. Entonces usted dice, perro, eso soy yo cuando lo leo. No, pues, caramba. Si el siervo inútil para el Señor Jesucristo es aquel que hizo lo que le mandaron, ¿qué queda para aquellos que no están haciendo nada? O que no hacen ni siquiera lo que le mandaron. Acabadito. Porque lo que Dios espera es que no hagas solo lo que te mandaron, sino que vayas más allá. Eso es lo que Dios espera. Entonces manténgase en el amor de Dios, edificándote sobre la base del Espíritu Santo, sobre la base de la santísima fe. Edifica la fe, crece en la fe, crece en el conocimiento de Dios, entiende las profundidades de Dios, el conocimiento. No te quedes siendo un niño espiritual, mantente orando en lengua, haz uso del Espíritu Santo, de esa nueva naturaleza en ti, úsala, no la dejes ahí, no la entristezca. Es interesante, ¿no? Porque la palabra dice que podemos entristecer al Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, Dios mío, ¿y cómo yo puedo entristecer al Espíritu de Dios que vive en mí? Sí, dice, y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y la forma en que usted entristece el Espíritu Santo de Dios es no manteniéndote en el amor de Dios. No viviendo gobernado según esa nueva naturaleza de Cristo en ti, sino siguiendo gobernado por la carne. Está el Espíritu de Dios ahora en ti,
y es como a veces tú estás ante una situación y tú sientes ese pitico que no te cuadra y tú no le haces caso. Y lo tiras por un lado y sigues tomando la decisión que no es. Hablando el otro día con Flor, ella me explicó, Daniel, a mí me recuerda eso a Ultraman. Y yo, Flor, ¿y qué era Ultraman? Yo nunca vi eso. Hace años yo nunca vi eso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que Ultraman tenía un botoncito aquí? Que le alumbraba cuando... Bueno, así es el Espíritu Santo de nosotros, ¿eh? Y yo tuve que averiguar qué era Ultraman. Ultraman, Dios mío, yo soy de los jóvenes titanes para acá. Entonces, entonces, bueno, Ultraman. Es como, lo que les quiero decir es ese bombillito que te alertaba. Así es el Espíritu Santo. Cuidado, hijo, cuidado, no te vayas por ahí. Y usted se va por ahí. Entonces, cuando usted se va por ahí, entonces el Espíritu de Dios te lo entristece porque usted no le hace caso. No acepta su guía, no deja ser gobernado por él, sino que quiere ser gobernado todavía por la carne. Esa es la forma de entristecer el Espíritu Santo de Dios en ti. Mejor dicho, esa es la forma que usted entristece a Dios. Porque usted tiene a Dios, o sea, vea estas analogías, ¿no? Dios habitaba en el templo en el Antiguo Testamento. Pero hoy no hay templo. ¿Usted sabe dónde habita Dios hoy? En la iglesia, porque nosotros somos el templo espiritual donde el Espíritu de Dios reside. Usted tiene parte de la naturaleza divina, dice la palabra. Segunda de Pedro 1:4 dice que tú ahora eres partícipe de la naturaleza divina, porque esa naturaleza divina, la nueva naturaleza de Dios en ti es porque es divina, porque lo divino es Dios. Entonces esa naturaleza es porque el Espíritu de Dios está en ti. Tú eres partícipe ahora de eso. Vive según esa nueva naturaleza que es superior a la de la carne. La naturaleza de la carne no te va a dejar nada, solo la satisfacción de hacer lo que te da la gana y conseguir el placer. Pero vivir según la naturaleza de Dios te va a permitir a ti tener una vida física y espiritual plena, con la cual podrás desarrollar todo aquello para lo cual Dios creó al hombre. Y siempre lo digo, agárreme al hombre más famoso y más rico hoy en el mundo. Y si usted lo compara con Pablo, yo prefiero la vida de Pablo. Pablo murió, le cortaron la cabeza, pero la vida de Pablo fue más exquisita, más llena, más plena que cualquiera de los poderosos de hoy. Compárenla y usted verá. Entonces, para concluir, mantengámonos en el amor de Dios, viviendo en eso que Dios nos ha mostrado, en ese amor, viviendo en Cristo Jesús, viviendo según el Espíritu de Dios en nosotros, edificándonos en la santa fe, edificándonos por medio de usar el Espíritu Santo hablando en lengua, ¿no? Y entonces, para terminar, primera de Juan 2, versículos 4 al 6, nueva versión internacional, dice: el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Claro, porque para conocer a Dios, esa intimidad con Él, tienes que vivir gobernado por el Espíritu Santo y no por la carne. El que está permitiendo que el Espíritu de Dios lo gobierne, obedece. Busca siempre disciplinarse para obedecer lo que Dios manda. No lo tomas a poco. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de que obedece su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que obedecen la palabra de Dios comienzan a mostrar el carácter de Cristo. Porque de eso se trata, vivir en Él. La nueva naturaleza es desarrollar el carácter de Cristo en ti. Por eso es que la promesa dice que crezcamos hasta llegar a ser como aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. O sea, la promesa es que nosotros podemos llegar a ser como Cristo. Obviamente, la plenitud total de eso será cuando Él venga y nos redima. Pero mientras Él viene, nosotros podemos ir de victoria en victoria, superando nuestras debilidades de carácter
y desarrollando un carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que está pronto. Entonces, mostrarás ese amor, se manifestará plenamente en Él, el del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma, arriba dice lo conozco, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió, porque es un asunto no de lectura. El cristianismo no es un asunto de papel. El cristianismo es un asunto de vida. Pero eso sobre lo que significa permanecer en Él, lo hablamos la semana que viene. Dios me los bendiga, los quiero mucho, mis hermanos. Espero que esta enseñanza les haya servido, que se vayan en sus corazones reflexionando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga, de verdad los quiero. Me agradan los domingos tener algo que hablar con ustedes y explicarles la palabra de Dios para que les renueve su fuerza, les renueve su ánimo y los lleve por el camino de la santidad. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos el próximo domingo.